Bien, vamos a dar inicio a nuestro seminario web del día de hoy, que es acerca del diseño de troqueles progresivos con nuestra herramienta Logopress 3. Bien. Antes de comenzar, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicaciones en DMD, Diseño y Manufactura Digital, y estoy a cargo del departamento de manufactura, o bien soy especialista en manufactura de las soluciones que tenemos en nuestro portafolio actual de lo que es SolidWorks, Canvas y Logopress. A nombre de la compañía, nuevamente les doy las gracias por unirse a esta transmisión y el tiempo que le están dedicando. Y nuevamente, a nombre de DMD, muchas gracias. Antes de comenzar, algunos de ustedes se preguntarán por qué no pueden interactuar conmigo. Bueno, para este seminario hemos adoptado el formato en que todos los asistentes estarán en modo de solo escucha. Es decir, que solamente podrán escuchar el sonido que yo estoy emitiendo para favorecer la comunicación entre los demás usuarios y su servidor. Posteriormente, si tenemos alguna duda, comentario o pregunta a lo largo de la sesión, sin problema las podemos depositar en el recuadro de chat y estas se responderán al final de la sesión en el apartado o bien la sección de preguntas y respuestas que tenemos preparada para todos ustedes. Bien. ¿Cuál es la agenda que vamos a seguir el día de hoy para este seminario? Vamos a comenzar conociendo un poco de los retos actuales que tenemos, que hoy en día vivimos en la industria del diseño de herramientales. Posteriormente veremos cuáles son las ventajas tecnológicas de que nuestra compañía, nosotros adaptemos una tecnología de diseño o simulación, una tecnología CAD/CAE para el diseño de nuestras herramientas. Y posteriormente veremos cómo es que Logopress 3 puede agregar un valor, puede dar un valor agregado a nuestro proceso de diseño de herramientales específicamente para conformado de chapa metálica, troqueles o troqueles progresivos, y posteriormente veremos una demostración técnica de las principales ventajas y funcionalidades que tiene la aplicación. Haremos un recorrido bastante sustancioso, un poco breve pero bastante sustancioso en cuanto a sus funcionalidades y el valor agregado que me va a poder permitir esta herramienta y cómo va a ayudar a posicionarla mejor en el mercado y tener más resultados y mayores ganancias. Y finalmente haremos un resumen de algunas ventajas o las principales ventajas que nos da la aplicación. Al final del día, como mencionaba, abriremos el panel para preguntas y respuestas en donde podrán dejarnos todas sus inquietudes, dudas y comentarios y serán respondidas. Bien, vamos a comenzar hablando un poco de los retos que experimentamos hoy en día en la industria del diseño de herramientales, la cual está creciendo en el país año con año. Más compañías están comenzando a diseñar sus propias herramientas y hemos dejado un poco de lado la importación o bien la fabricación externa de herramientas. En este camino nos encontramos con que uno de los principales retos que tenemos los toolmakers, o los diseñadores de herramientales o los que fabricamos herramientales, es un proceso de cotización rápido. Es decir, requerimos cotizar las herramientas lo más rápido posible para posicionarnos ante nuestros competidores y así poder obtener una ventaja o bien darle una respuesta rápida a nuestros clientes y así pues tener un mayor aforo de proyectos o bien de nuevos troqueles o nuevas herramientas a diseñar. En este proceso es preciso en muchas ocasiones simplemente determinar el blank para el costo del herramental. Si, por ejemplo, yo soy una empresa en la cual no voy a diseñar la herramienta, sino que únicamente voy a troquelar la parte, pues el tener el blanco o bien el desarrollo de la pieza me ayuda en el proceso de cotización de materiales y hacer una serie de cálculos que me ayudan a tener un precio específico y bien calculado del costo de la producción de ese componente y así estar dentro de los límites de ganancia de mi operación. Nuevamente, si yo soy una empresa que realiza troqueles o que diseña troqueles o herramientales, el tener un blanco, el tener el desplegado del blanco lo más rápido posible me ayuda a comenzar a realizar diseños preliminares con los cuales yo puedo hacer una oferta o bien una propuesta a mi cliente final. Obviamente dentro de este proceso se involucran pues distintos factores, el diseño y la manufactura, es decir, la parte tridimensional y la parte de manufactura y ensamble para la herramienta. Y estas tres partes o estos departamentos deben de tener una sinergia y una comunicación efectiva, ya que todo lo que se realice en diseño se debe de ver afectado de manera inmediata a la parte de manufactura. Esto nos ayuda o esto con la finalidad
de que evitemos errores o malas prácticas que aún vivimos hoy en día en la industria. Es decir, el diseñador hace un cambio, pero el fresador o la persona que va a fabricar alguno de los componentes tiene un dibujo de detalle distinto, o lo que se está programando, lo que se está maquinando en el centro de mecanizado es un diseño totalmente distinto al dibujo 2D o a la última modificación o revisión del diseño. Entonces, al final del día estaremos fabricando tres partes distintas, y eso lo único que va a provocar, o lo único que provoca, es que tengamos retrasos en nuestra producción y obviamente aumente el costo de la herramienta o los costos o penalizaciones en las cuales podamos incurrir ante nuestro cliente. Entonces, por eso es importante. Este es uno de los retos que hoy en día vivimos en la industria del diseño de herramientales, y obviamente va de la mano con los tiempos de entrega. Entre más rápido yo entrego una herramienta, más rápido voy a producir el producto, y más el tiempo de lanzamiento de un número de parte va a ser menor. Obviamente, pues las ganancias van a retornar más rápido a nuestra unidad de negocio. Pero esto nuevamente va en medida con la capacidad de mi proceso y la capacidad principalmente que yo tenga para mi diseño, o bien para el poder hacer una propuesta o una cotización a un cliente. Un punto importante es que hoy en día, como bien sabemos, mucho de la industria que está llegando a México para el diseño de herramientales nos está ayudando en esta parte con proveedores o bien componentes estándar, o una serie de herramientas ya estandarizadas que me ayudan a mí como diseñador, que en lugar de diseñar un punzón o una serie de dispositivos, ya los compre de línea, y con eso reduzco el tiempo de fabricación y de desarrollo, y obviamente puedo tener mayores ganancias. Entonces, en este punto, en un troquel, pues como bien sabemos, tenemos diversas componentes fabricados especialmente, algunos componentes de línea, componentes estándar. Entonces, el tener una lista de materiales completa y detallada es un asunto crítico en nuestro negocio, ya que en base a esto, uno, puedo hacer una cotización mucho más precisa del costo del herramental. Dos, puedo llevar esta información a un sistema como un SAP, un SAP, y así comenzar a hacer el pedido, compra y orden de los materiales, para que de manera concurrente se esté desarrollando la herramienta, y nuevamente, esto con la finalidad de posicionarme ante mis competidores o dar una respuesta mucho más rápida y efectiva a mi cliente. Y obviamente en todo este proceso sabemos que al final del proyecto muchas veces entregamos toda la ingeniería a nuestro cliente final para que pueda hacer reparaciones o ajustes de la herramienta, y lo que requerimos, o un asunto crítico hoy en día en este mundo del diseño de herramientales, es que requerimos que esa información que yo estoy entregando al cliente, planos de detalle, dibujos, instrucciones de ensamble, etcétera, estén completos y actualizados. Entonces, el que esta disparidad entre un dibujo 2D y un dibujo 3D exista en una herramienta puede llevar, obviamente, al mal funcionamiento de la herramienta y incurrir en costos y penalizaciones. Entonces, es un asunto crítico que día a día nosotros vivimos al momento de diseñar o fabricar cualquier herramienta, y requerimos que esta información nuevamente esté completa y sincronizada. Entonces, estos son los retos, o algunos de los principales retos que nosotros hemos identificado y que conocemos de nuestra industria actual. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Y a eso va el siguiente punto, de tener una tecnología CAD o una tecnología CAE de ingeniería asistida por computadora para el proceso, o integrarla en mi proceso de diseño de herramientales. La principal ventaja es que puedo tener un cálculo, una predicción del blanco, de mi silueta del componente de manera precisa y de una manera sumamente rápida, como lo vamos a ver en la demostración en breves minutos. Adicionalmente, y esto es un punto crítico, verificar zonas de adelgazamiento, deformaciones o concentraciones de esfuerzo de mi componente. Esto con la finalidad de que el planteamiento que yo haga, por ejemplo, para un strip de un troquel progresivo, o las estaciones de formado que yo designe para una zona o para un componente, sean las adecuadas y me ayuden a lograr la calidad y el resultado final que yo tengo predispuesto para mi herramienta, y no tenga que hacer una modificación o bien un cambio de ingeniería una vez que el troquel o la herramienta ya esté fabricada o creada al 100% o en gran parte, o tenga un avance ya considerable. Nuevamente, el tener o el poder tener esta información es gracias a las tecnologías CAD-CAE, que nos ayudan con toda la ingeniería inversa de estos componentes, y nuevamente de la mano en que yo, adoptando una tecnología 3D, pueda diseñar y plantear de manera precisa y rápida las estaciones o bien los pasos que quiero para el strip o mi retal,
para el conformado del componente, y adicionalmente que esta misma herramienta me ayude a mí como ingeniero a no hacer cálculos o tomar tablas o hacer una serie de estimaciones, en el caso, por ejemplo, de tonelajes y esfuerzos que requiero para corte y doblez lineal. De esta manera yo puedo, por ejemplo, tener más información del comportamiento de la herramienta, cuál pudiera ser su desempeño, y asegurarme que al final del día el diseño que yo entregue a mi cliente o el diseño que yo fabrique es el correcto. Nuevamente hablando del tema de componentes estandarizados, más y más compañías están llegando a México con más catálogos y con más herramientas y con toda una amplia gama de productos precisamente que nos ayuden a que en lugar de diseñar, por ejemplo, una columna o un casquillo, yo simplemente lo tome en mi librería y lo inserte o lo integre en mi diseño 3D, en el cual no solamente tenga la forma geométrica o el sólido, sino que también tenga referencias, número de parte, todas sus especificaciones, y eso va a nutrir al final del día mi lista de materiales, la información que entrego al cliente, y va a generar que mi proceso sea mucho más estandarizado y controlado. Así es que estas son las principales ventajas de que nosotros adoptemos esta tecnología. Por muy increíble que parezca, en ocasiones las compañías seguimos o siguen diseñando troqueles o herramientas en dos dimensiones, lo cual ocasiona muchísimos problemas, de los cuales se pueden solucionar precisamente con este tipo de herramientas, o bien si yo hago un diseño de una herramienta de manera bidimensional en un software 2D, cuando se quiera adoptar, por ejemplo, un proyecto con una pieza que tenga embutidos complejos o una pieza compleja, como puede ser un componente automotriz, mi software ya no va del ancho, y esto básicamente me obligaría a rechazar ese proyecto, y obviamente es una entrada de dinero menos a nuestro negocio. Así es que estas tecnologías nos ayudan a afrontar casi cualquier reto que nosotros tengamos para el diseño de herramientales. Y es por eso que la solución adecuada para esta industria, de la mano con SolidWorks, es Logopress 3, que me ayuda precisamente a sortear todos estos retos de los cuales hablamos brevemente y obtener todas esas ventajas competitivas en el uso de la herramienta o bien en el diseño de mi herramiental, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cuál es el valor agregado o cuál es la propuesta de valor que Logopress me ofrece para introducirlo o bien adoptarlo dentro de mi proceso de diseño? De una manera muy breve, Logopress tiene más de 25 años dedicado a esta industria de soluciones para el diseño de troqueles. En el crecimiento o en el boom de las tecnologías CAD comenzó como una solución para 2D, y así como fue evolucionando los sistemas de diseño, hoy en día es una solución totalmente 3D y que está totalmente embebida dentro de SolidWorks. Por eso es que es un Gold Partner Product, el cual ha sido galardonado por el grupo de usuarios como el Partner del Año o el Producto del Año. Y lo más importante es que Logopress es una tecnología que se utiliza en más de 30 países alrededor del mundo, de los cuales destacan Estados Unidos, Canadá, México, obviamente, España, Portugal, Brasil, básicamente los principales productores de herramientales. Entonces, aparte de ser una tecnología que conoce su mercado, es una tecnología que se retroalimenta precisamente de sus usuarios para dar más y más herramientas de automatización en el diseño de herramientales. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos tener con Logopress? Puede ir desde el diseño de un dado simple o de un troquel de un solo paso para corte, doblez, o puede ser un troquel progresivo de múltiples estaciones, de múltiples componentes, o pieza izquierda y derecha, para piezas de embutido profundo, o troqueles de tipo transfer. Esto gracias a los módulos que vemos en pantalla, que me ayudan desde el aplanamiento de la parte, ya sea que yo pueda tomar mi modelo 3D y aplanarlo en un solo golpe o en un solo paso, o bien ir haciendo el despliegue paulatino del componente para plantear o hacer la ingeniería inversa y plantear las estaciones de formado que deseo para mi troquel. Adicionalmente, una vez que ya tenga planteadas estas estaciones, puedo tomar esas estaciones y plantear o bien hacer el diseño de un strip en donde yo pueda mover las estaciones, pasos, acomodo de la pieza para optimizar el material y agregar funciones de doblez, corte, formado, etcétera. Y una vez que tengamos esto, precisamente el módulo de Die Design me ayuda a integrar este retal, me ayuda a integrar mi strip a toda la herramienta, ya sea mediante una plantilla o mediante la creación dinámica de placas y componentes de una manera automatizada, en el cual no solamente voy a poder ver la creación del retal, sino también otro tipo de información que me va a ayudar a mí como diseñador, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces, básicamente el módulo de flattening o la parte de aplanado me ayuda a aplanar esta parte o un componente en un solo paso y me ayuda porque también me da información acerca del comportamiento mecánico o físico del componente, ya sea que aplane la pieza en un solo paso o en etapas paulatinas. Yo puedo continuar con mi modelo 3D hasta lograr la etapa o el formado que deseo. Nuevamente, en la parte de Strip Layout puedo hacer el planteamiento de mi banda, de mis estaciones, diseñar los punzones de corte y doblez, y el sistema me va a dar también información como el esfuerzo y el tonelaje requerido para corte y algunos dobleces, y esto me ayuda precisamente a tener un planteamiento más preciso de mi herramienta y que cuando yo haga mi diseño, pues la herramienta quede balanceada para tener un desempeño óptimo. Obviamente, adicional a esto me va a dar, por ejemplo, el porcentaje de usabilidad o pérdida del material o datos adicionales como el área superficial de mi pieza para que yo pueda, por ejemplo, contemplar ese valor si hay un proceso secundario como un tratamiento, un recubrimiento, pintura, etc. La parte de Die Design es donde ya integramos toda esta información, donde tomo mi retal y comienzo a adicionar placas, ya sea que yo tenga plantillas o pueda generar plantillas personalizadas para mi troquel, y comenzar a adicionar componentes, no solamente los punzones de corte, sino también punzones de formado, y mediante la herramienta de 1, 2, 3, Go, puedo tener una librería que me pueda insertar desde tornillería, pernos, cilindros de gas, resortes, punzones, guías, ball bearings, todo lo que yo utilizo en mi herramiental. Y no solamente es el modelo 3D, sino que automatiza la creación, posicionamiento y corte de los componentes con los que interactúa, como lo vamos a ver a continuación. Adicional a esto, la ventaja de estar embebido dentro de SolidWorks y la ventaja de trabajar en 3D es que yo puedo visualizar o puedo verificar que el funcionamiento de la herramienta sea adecuado, ya que puedo realizar una animación de las partes o todas las secciones de mi troquel, componentes, subsistemas o algunos, por ejemplo, carros laterales, todos los mecanismos que yo contemple para mi troquel, precisamente para garantizar que al momento de su funcionamiento no voy a tener atascos en la pieza, no voy a tener colisiones entre un componente, no voy a tener colisiones entre una matriz y entre un punzón. Básicamente me ayuda a virtualizar mi herramienta para garantizar que lo que diseñemos va a ser 100% funcional, y lo más importante es que me da la ventaja de crear listas de materiales personalizadas, que no es una simple lista de materiales tal vez como las que estamos acostumbrados con SolidWorks, sino que también me va a dar pues datos importantes en el proceso como número de referencia, hablando de troqueles, de componentes estándar, número de referencia, descripción, proveedor, y todas las propiedades que yo inserte o bien que yo ya tenga estandarizadas dentro de mi departamento, como puede ser durezas, materiales, etcétera. Todo esto de manera automática, y de manera automática el sistema también me puede ayudar a la creación de dibujos, de tal manera que el proceso de documentación técnica de mi herramienta se reduzca y con esto pueda obtener tiempos de entrega mucho más cortos, mucho más o más pequeños. Así es que vamos a ver cómo es que funciona Logopress dentro de SolidWorks. Como podemos observar, estamos dentro de la interfaz de SolidWorks. No hay que salir a ninguna otra ventana, no hay que importar, no hay que hacer nada de eso, ya que trabaja directamente dentro de la interfaz que ya conocemos por ser un Gold Partner Product. Y adicionalmente, como podemos observar en el gestor de diseño, puedo trabajar con piezas creadas en Sheet Metal de SolidWorks, piezas creadas a través de operaciones de superficies, o bien un híbrido entre piezas de sheet metal, superficies, o inclusive componentes importados que tomemos, por ejemplo, de algún archivo STEP, algún archivo para sólido, o bien algún archivo de alguna otra plataforma mediante 3D Interconnect, que es una de las ventajas de SolidWorks 2017. Como podremos observar, yo quiero, por ejemplo, realizar el desplegado paulatino de esta pieza o bien realizar el despliegue por etapas de este componente, así que la herramienta de cálculo de desarrollo de pieza o Progressive Plan Companion me ayuda a realizar esto de una manera fácil y muy práctica, además de la precisión que me va a brindar por ser un cálculo matemático. Puedo comenzar indicando, por ejemplo, la estación o bien el número de paso o número de estación que se va a representar para esta operación en mi banda. Lo puedo personalizar o lo puedo hacer de una manera automática, y posteriormente, ya que he indicado el nombre de mi estación,
voy a seleccionar la cara que va a quedar fija al retal o al strip, es decir, la cara que sería inamovible o que va a ir pegada al resto del material hasta realizar el corte final. En este caso selecciono esta geometría y para evitar algún movimiento o algún comportamiento adicional, le voy a decir que bloquee esta cara o que bloquee toda la entidad. Una vez que ya he indicado cómo va a ser el funcionamiento o cómo estaría emulando el proceso de formado, ahorita de manera muy preliminar, dentro de la sección de característica pieza, el sistema automáticamente va a mapear el espesor de mi componente, o bien yo lo puedo editar. Y también un punto importante es que puedo indicar el material del cual se va a conformar la pieza. Como podremos observar, tengo una librería bastante amplia de materiales, los cuales puedo crear nuevos materiales, crear materiales personalizados o modificar la base de datos precisamente para darle todas las condiciones del material y que el cálculo y los resultados que me ofrezca la aplicación al final del día sean lo más precisos y lo más acercados a la realidad posible. Logopress lo que va a generar es un modelo matemático, un discretizado o una malla, para lo cual puedo ajustar los parámetros de mallado. Una malla express, por ejemplo, me puede ayudar para un análisis rápido, o bien como quiero un análisis mucho más preciso, puedo tomar el slider, deslizarlo hacia la derecha e indicar que quiero un nivel de discretizado o bien un modelo matemático con un mallado mucho más fino. Una vez que he preparado la pieza para el análisis, le voy a pedir o puedo pedirle al sistema que haga el planchado del componente en un solo paso o bien quiero una etapa 3D, es decir, solamente voy a desplegar una sección del modelo. Únicamente mediante la selección dinámica de caras, como podemos ver a continuación, voy seleccionando las caras o las geometrías que quiero desplegar. El mismo sistema me da algunas otras opciones, como por ejemplo un desembutido completo, un pseudo despliegue, un despliegue parcial o un despliegue con spring back si quiero contemplar esta parte o aplicar algún spring back en mi geometría. Una vez que ya he indicado esto, en este caso voy a hacer un despliegue completo de este pequeño formado, le indico que quiero calcular, el sistema va a generar el discretizado del modelo, es decir, genera el mallado y sobre ese mallado me muestra el resultado. Como podemos ver de manera dinámica, puedo ver el resultado, la vista preliminar de cuál va a ser la superficie o bien el despliegue que voy a tener. En la parte de análisis puedo ver el formado de la etapa, es decir, ver cómo se pliega o se despliega el componente para asegurar que funciona de manera correcta. Y adicionalmente, Logopress, al utilizar un método numérico, me va a dar mayor información, como puede ser el mallado para ver la característica o bien la calidad del modelo matemático y así asegurarme que al momento de formar o de plegar, la malla se comporta de manera adecuada y garantizar que el cálculo que estoy desarrollando es adecuado. Una de las grandes ventajas que tenemos con Logopress y Progressive Blank Companion en este caso es que puedo obtener información crítica para el proceso. Por ejemplo, adicionalmente a la malla, puedo ver un gráfico de deformaciones en donde pues voy a ver las zonas donde sufre mayor o donde podría sufrir mayor deformación el componente al momento de formarse. Y adicionalmente puedo ver las zonas en donde está o donde tenemos, por ejemplo, un adelgazamiento o mayores tensiones, perdón. Esto es importante ya que en base a esta información, si veo que hay una alta concentración de tensiones, sumado a este gráfico que vemos a continuación de variación de espesor, yo puedo determinar si es necesario que el formado se realice en una etapa, en múltiples etapas o bien un paso o dos pasos adicionales para no romper la lámina o para no desgarrarla. Este gráfico de variación de espesor me ayuda bastante para ver en dónde pudiera tener problemas o ciertas zonas problemáticas de mi modelo al momento de realizar el formado. Finalmente, uno de los gráficos o el gráfico adicional que podemos visualizar dentro de Logopress es la traslación de puntos, es decir, garantizar que los puntos o bien la malla se está proyectando, se está expandiendo de manera adecuada. En algún momento, si tuviera un problema con el modelo y los puntos se cruzan, es un momento en donde yo puedo editar los parámetros del estudio y así garantizar el resultado final. Una vez que tengo esto, simplemente doy un clic en el botón aceptar y lo que va a generar Logopress es un nuevo modelo. O más bien no un nuevo modelo, sino va a tomar este modelo, esta parte, y va a generar una superficie durante la cual vamos a trabajar para el desplegado de mi componente. Nuevamente voy a replicar el proceso con el formado del lado derecho, en el cual ahora voy a crear una segunda etapa, voy a indicar que esta es la etapa 2 dentro de mi troquel, selecciono las caras que deseo desplegar y como podremos observar, pues estas caras tienen cierta irregularidad.
Tienen un radio que va variando dependiendo de la zona del modelo y no llevan una curvatura uniforme. Así es que al momento de calcular, una vez que se realiza nuevamente la discretización y la resolución de este despliegue, podemos ver gráficamente la alineación de la malla o bien la alineación de la superficie, como este es el caso. Básicamente, todas las líneas que vemos en pantalla son tangentes a la arista donde está sujetando la superficie o donde se realizó el despliegue, la cara que quedaría fija al momento de doblar. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos en la etapa 3D, podemos modificar esa superficie precisamente para obtener una tangencia mucho más personalizada, con una curvatura mucho más suave y que eso no nos dé problema al momento de generar los punzones o simplemente no genere geometrías no deseadas en el modelo o geometrías irregulares. Simplemente al momento de ver la baña, como podemos mencionar nuevamente, están tangentes a la arista que seleccioné o la arista inferior. Al momento de eliminar, por ejemplo, ese punto de control, la malla o bien los elementos se vuelven a alinear, o bien le puedo indicar, por ejemplo, que sea tangente no a esta arista, sino a esta arista para darle mayor continuidad a la superficie o a la otra sección que tengo en el modelo, y como podremos ver, la malla se ajusta o se va adecuando a esos cambios de sección. Con esto yo puedo garantizar una superficie mucho más suavizada y acorde al comportamiento del material que yo ya conozco. Una vez que tengo esto, le vuelvo a indicar que deseo que genere el cálculo, se genera la etapa, ahora ya con estas modificaciones en el comportamiento de mi superficie, y acepto. Bien, una vez que he aceptado mi modelo, básicamente yo puedo agregar o puedo continuar con este estudio o realizar alguna modificación si requiere la superficie. Por ejemplo, utilizando herramientas de SolidWorks como la partición de curvas, voy a utilizar un plano de referencia y le voy a pedir que parta, por ejemplo, estas dos caras. Esto con la finalidad de generar una línea tangente a lo largo de todo el modelo para ser utilizada posteriormente en mi análisis de desplegado o bien en mis etapas de desplegado paulatino. Regreso a la pestaña de Logopress, le indico nuevamente que quiero un cálculo del desarrollo y que genere ahora una tercera etapa o una tercera estación. Selecciono la tangencia que hay entre estas líneas, como vemos en pantalla, y básicamente con esto indicaría que esa sección o esa línea o arista quedaría fija, mientras todo el lado derecho se desplegaría. Si quiero, por ejemplo, hacer un despliegue paulatino, le puedo indicar que se despliegue sobre una superficie y puedo crear superficies de apoyo. En este caso, para a lo mejor no hacer el formado o el desplegado en un solo golpe, sino quiero hacer un despliegue paulatino para no adelgazar de más la lámina o no tener problemas físicos o estéticos en el componente, y esta superficie me va a ayudar a proyectar la pieza o bien la superficie de mi componente en esa superficie de apoyo y generar una performance deseada. Una vez que genero este cálculo, podremos observar que el sistema hace eso, tomar mi malla o tomar mi modelo matemático e imprimirlo o proyectarlo sobre la superficie para así ayudarme a generar una o dos etapas adicionales en el formado del componente. Nuevamente, en este caso para generar una de las etapas finales, le voy a indicar al sistema que deseo dejar fija esta arista y deseo desplegar nuevamente todo lo que está de la derecha, de la línea de la arista hacia la derecha, y que ahora el plegado, el desplegado del componente sea sobre esta cara. Es decir, toda la malla se va a alinear o se va a planchar, por así decirlo, paralela, coincidiendo a esa superficie. De esta manera, como podremos observar, muy rápido y de manera muy dinámica, puedo ir haciendo el despliegue paulatino de un componente complejo, olvidándome de realizar fórmulas o algunos cálculos o prácticas pues un poquito empíricas para obtener la ficha o el blank de mi componente. Finalmente, para el radio que tengo en la parte inferior, puedo utilizar el despliegue por etapas, en el cual al seleccionar la cara, el sistema automáticamente determina cuál es la arista fija, cuál es el lado a desplegar y genera el despliegue de mi componente. De esta manera, como podremos observar en el gestor de diseño, se van agregando las etapas o bien los pasos que yo tengo planteados para el diseño o el desarrollo de mi troquel. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tengo esta parte, una vez que yo ya he diseñado o he planteado las estaciones que deseo para mi troquel, puedo ir dentro de SolidWorks nuevamente y ahora meter todas estas estaciones al planteamiento de una banda o bien de un strip.
En este caso, al momento de decirle que deseo crear una disposición de banda, el sistema me va a indicar precisamente la pieza que deseo desplegar. Puedo jugar, por ejemplo, con la posición del componente respecto a la banda, es decir, si la quiero despegar un poco más del lado izquierdo, moverla en una posición particular, o bien dar algún valor o poner algún parámetro o posición en específico. Dentro de estas propiedades, yo puedo indicar el paso o bien la separación que quiero entre estación y estación, o entre pieza y pieza, el número de estaciones o bien la cantidad de pasos que deseo para mi troquel, así como el tamaño de mi banda o la posición que quiero de la pieza respecto a las orillas del retal. Si observamos, pues toda esta tira está en blanco, es decir, no tengo ninguna estación asignada. Esto es muy simple. Simplemente voy a seleccionar la estación que deseo modificar y en la sección estación banda le puedo decir la etapa que quiero que represente. Por ejemplo, en esta etapa aún quiero que mantenga la pieza en ficha o todavía aplanada para hacer los cortes de silueta para posteriormente formar. Selecciono la siguiente estación y le indico que ahora quiero hacer este primer doblado desde el radio inferior del componente que se alojaba en la base. Posteriormente, el pseudo formado o el plegado parcial. Y si observan, únicamente voy seleccionando la banda, la estación que deseo, la etapa que deseo representar, y el sistema me va a dar una etiqueta o me va a ir mostrando una etiqueta para que yo pueda ir visualizando cuál es la etapa que estoy representando en este modelo, en este caso en el modelo. Finalmente utilizo la última estación para mostrar aquí el formado final y así dejar una estación adicional para alguna operación de coining, rebabeo o bien el corte final. Como podemos observar, aún no veo ningún cambio, simplemente actualizo la vista preliminar de mi modelo y el sistema lo que va a hacer ahora es representarme todas las estaciones en el orden y la secuencia que yo indiqué. En dado caso de que yo desee agregar, por ejemplo, una estación adicional de algún paso o de alguna etapa, o agregar etapas adicionales, sin problema lo puedo realizar, ya que es totalmente paramétrico. Los cambios que realice en mi diseño 3D afectan directamente a mi retal, y esto al final del día va a afectar o va a modificar o va a realizar cambios dentro de mi diseño o el diseño de toda la herramienta. De una manera muy práctica ya tengo planteado mi retal. Así que algo adicional que podemos realizar dentro de Logopress en la parte de diseño de banda es que puedo indicar o puedo generar la creación de punzones. En este caso le voy a indicar que tome, por ejemplo, que deseo crear un punzón a partir de un croquis. Y por ejemplo puedo tomar un pequeño círculo aquí para indicar que este va a ser un punzón para algún perno de registro o bien para un perno de posicionamiento, y el sistema automáticamente va a crear ese componente. Como podremos ver en pantalla, el componente es creado y dentro de los parámetros le puedo indicar, por ejemplo, la profundidad de penetración, por ejemplo, en este caso 5 milímetros, y le puedo indicar la longitud o la altura que deseo para mi punzón. Adicionalmente a este tipo de punzones, por ejemplo, si yo deseo generar el corte de la silueta de mi componente, voy a crear un nuevo punzón. Y uno de los retos es que si es un componente complejo, debo ir copiando cada una de estas superficies o cada una de estas geometrías. Logopress tiene herramientas de croquisado que me van a ayudar a automatizar la búsqueda o la creación de contornos. Como podemos ver a continuación, simplemente estoy generando un recuadro, el cual no tiene nada que ver con la forma interna o bien la forma que deseo para el corte del retal. Sin embargo, anida o bien contempla una zona en donde hay una geometría. Así es que mediante las herramientas de Logopress para croquis, le voy a decir que busque los contornos del punzón. Automáticamente el sistema va a tomar esa área y va a buscar todos los contornos que tengo para mi herramienta o para mi punzón, y así crear automáticamente la geometría que quiero para el corte de mi componente. De manera automatizada, busca el contorno y una vez que finaliza esta parte, pues el sistema me va a mostrar el resultado. Simplemente acepto y este punzón se va a crear de manera automatizada. Si quiero crear uno adicional, nuevamente le indico que quiero crear un nuevo punzón. En este caso, por ejemplo, lo voy a crear en esta etapa. Realizo mi recuadro. Le pido al sistema que busque el contorno. Y como podremos ver, se adapta automáticamente a la silueta de mi componente, lo cual me automatiza y me ahorra bastante tiempo y evita errores humanos en
en el cual, por ejemplo, pues nosotros tengamos que estar, no sé, copiando línea a línea o cara por cara. Una vez que terminó esto, podemos ver gráficamente en la zona gráfica una pequeña área roja. Estas áreas rojas me van a ayudar precisamente a verificar la zona de ataque de mi punzón. Como podemos ver, se replica a lo largo de mi herramental o a lo largo del retal, pero aún estoy viendo material. Así es que al momento de actualizar o al momento de reactualizar la vista preliminar, el sistema va a computar los volúmenes de corte y automáticamente voy a poder ver en mi retal las zonas en donde ya se removió el material, de tal manera que pueda tener un cálculo mucho más preciso de esta información. De manera dinámica, con esta retroalimentación puedo ir viendo, por ejemplo, las zonas en donde tengo excedentes de material o las zonas en donde tengo que realizar una operación previa a un doblez y así garantizar el resultado de mi componente. Como podemos ver aquí, automáticamente me está dando el corte o el esfuerzo requerido para el corte de este punzón, en este caso 15 toneladas, o bien para este punzón, en este caso 13 toneladas. De manera dinámica, el sistema me va a ir dando cada uno de estos valores para cada una de las etapas, tanto para corte o para doblez lineal, y así garantizar que mi troquel está balanceado. Como vemos en pantalla, en esta zona tengo un pequeño punto rojo. Ese punto rojo me ayuda a ubicar el centro del esfuerzo de mi troquel. En este caso, si yo únicamente tuviera estos dos punzones, el troquel no estaría balanceado, estaría más cargado a la izquierda, por así decirlo, el esfuerzo sería mayor ahí, y esto nos puede dar problemas al momento de estar trabajando durante ciertos ciclos, o estar trabajando con grandes ciclos nuestra herramienta. Adicionalmente de esto, pues puedo agregar punzones de doblez, lineales, por ejemplo, para este tipo de radios, y básicamente todo lo que yo vaya realizando en mi herramienta se va a ir viendo pues de manera retroactiva en mi diseño. Una vez que actualizo la información de mi croquis, Logopress va a calcular información adicional que es crítica en muchas ocasiones para nuestro proceso. En este caso, por ejemplo, el sistema de manera automática va a crear un croquis en el cual me dice el paso, la distancia que tengo entre estación y estación, que esto nos puede ayudar para, por ejemplo, algún alimentador o conocer este valor para la alimentación del material, el ancho de la banda, el espesor del material, el esfuerzo total de corte y, por ejemplo, el número de estaciones, cuánto es el porcentaje de material que estaríamos en pérdida, es decir, cuánto porcentaje de mi banda sería scrap, cuánto estamos utilizando y, como mencionaba, el área superficial de mi componente para poder plantear o para poder hacer un proceso de cotización de algún recubrimiento, pintura o algún proceso adicional. Esta información también se genera en un archivo Excel de manera automática, con lo cual yo puedo compartir esto a mis superiores o bien a otro departamento con el cual yo vaya a tener interacción o pueda serle de utilidad esta información. Una vez que ya he planteado mi retal, una vez que ya he planteado mis estaciones de formado, puedo ir al módulo o al ambiente de ensamble nuevamente para diseñar los puntos adicionales de mi herramienta para realizar el diseño de la herramienta, agregar placas, componentes, columnas, etc. Mediante los filtros dinámicos que tenemos para Logopress, podemos visualizar la herramienta completa o puedo realizar visualizaciones únicamente de la parte inferior, de la parte media, únicamente del retal, de la parte superior, etc. En este caso, por ejemplo, yo deseo agregar un componente adicional, aquí una placa portapunzones o bien una placa portamatrices. Simplemente voy al módulo de herramienta y en esta parte me permite gestionar todos los componentes que tengo de mi herramienta, ayudándome a modificar su posición, tamaño, etcétera. O en este caso voy a agregar una nueva placa o un nuevo componente. Le voy a pedir o le voy a indicar que este componente va a formar parte del ensamble inferior o bien la parte inferior del troquel, y ya sea que copie una placa existente o una réplica de alguna placa o componente que ya tengo en la herramienta, generar una copia únicamente geométrica o bien hacer una placa a través de un croquis. En este caso voy a utilizar una plantilla
Y dentro de las plantillas que tengo placas rectangulares, puede ser una placa redondeada, o bien puede ser cunas o guías para la banda, precisamente para básicamente automatizar el proceso de creación de estos componentes. En este caso le voy a decir que es una placa achaplanada, y en la parte inferior me permite indicar las posiciones o bien las referencias para ubicar el componente. Es decir, en Z, básicamente la pieza estaría descansando sobre esta cara y estaría pegada a esta cara. Una vez que tengo esto, le puedo agregar, por ejemplo, un nombre o un sufijo a esta pieza. El componente se crea y automáticamente lo posiciona como vemos en pantalla. Si quiero modificar sus atributos, desde este mismo menú yo le puedo indicar, por ejemplo, la longitud en X, y como podemos ver de manera dinámica se va a ir actualizando el resultado, el ancho en este caso, que sería el eje Y, darle un poquito más de espesor, y el espesor en el eje Z, precisamente para dar el espesor de la placa. Puedo modificar, por ejemplo, en base a la plantilla, en este caso, la aplicación de los chaflanes, y de esta manera ya no me tengo que preocupar por crear croquis, operaciones y todos esos parámetros que manejamos regularmente. Una vez que se inserta esto, por ejemplo, ahora quiero trabajar con la parte superior de mi herramienta, y en este caso, por ejemplo, yo quiero agregar una parte de la sección intermedia, o bien de la placa pisadora o del stripper plate. En este caso, por ejemplo, le voy a decir que es una guía, en este caso que es el pisador, y el proceso se va a automatizar aún más, ya que, por ejemplo, le voy a indicar que deseo que a partir de esta cara quede separada únicamente 3 milímetros para no generar una colisión, o lo que famosamente decimos, para no hacer TAS entre los componentes. Le voy a decir que el componente se va a basar en X en esta posición, y para no estarme peleando con las dimensiones, le voy a indicar que adapte las dimensiones o bien copie las dimensiones de la placa superior. De esta manera, el sistema automáticamente va a agregar este pisador, va a tomar las dimensiones y va a colocarlo en un solo clic. Como podremos observar, básicamente, únicamente con clics o asignando referencias, voy insertando placas y componentes dentro de mi troquel. Voy a aceptar esta parte. Y uno de los puntos importantes, como mencionaba anteriormente, es que utilizamos una serie de componentes estándar, o bien la adición de tornillería o elementos de cierre en un troquel o en una herramienta. Como bien sabemos, tenemos herramientas como Toolbox de SolidWorks. Sin embargo, nosotros podemos automatizar la adición de componentes como tornillos, pernos dowel, retenes, etcétera, gracias a la biblioteca de componentes estándares 123Go, en la cual le puedo indicar si deseo tornillos, pernos limitadores, guías, columnas, punzones, botadores, cilindros de gas, resortes, etcétera. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, tornillo cabeza cilíndrica hexagonal. Le puedo indicar algún fabricante, en este caso, por ejemplo, tal vez de Hasco. Le voy a indicar el tamaño, 12 milímetros, y en lugar de pelearme generando barrenos y haciendo que coincida entre una placa y otra, y después con relaciones de posición insertar esos componentes, simplemente le indico al software en dónde va a sentar la cabeza del tornillo y cuál es la placa o hasta dónde va a generar el roscado. Y de manera preliminar podemos ver cómo se va a agregar el componente. Esta ventana adicional de mecanizado elemental me ayuda precisamente a modificar las holguras, la longitud del roscado y básicamente la posición del tornillo. Una vez que ya he visto que la posición o bien el acomodo es el adecuado, simplemente acepto, y mediante puntos, o bien como podemos ver en pantalla, de una manera dinámica mediante puntos, el sistema me va a ayudar a indicar en dónde se van a colocar esos componentes. Nuevamente, las herramientas de automatización de Logopress para la parte de croquisado me ayuda a darle un posicionamiento automático en base a 4 esquinas. Automáticamente el software detecta las 4 esquinas de la cara que yo seleccioné y me permite modificar, por ejemplo, anchos o bien la separación que hay respecto a una arista u otra. Una vez que acepto, el sistema va a tomar esos puntos y va a colocar ahí esos componentes, y no solamente los coloca, sino va a generar los cortes con la holgura, distancia, profundidad de roscado y profundidad total que yo requiero para los componentes, tanto en este caso la placa portamatriz como la placa inferior. De tal manera que si yo, por ejemplo, modifico la posición de alguno de los tornillos, automáticamente todo este set de barrenos o toda esta información se va a modificar. Un punto importante, por ejemplo, al momento de hablar de los troqueles, si podemos observar estos punzones, pues no están bien ubicados, solo están superpuestos.
La herramienta de montaje de punzón, por ejemplo, me ayuda a indicar cuáles son los punzones que yo deseo montar. Y adicionalmente me ayuda a indicar cuál es la placa portapunzones, por ejemplo la placa inferior, y automáticamente el sistema detecta el stripper plate, la placa porta matrices y las placas adicionales que debe realizar para que el scrap caiga o bien sea vaciado. Dentro de estos parámetros, por ejemplo, yo puedo modificar, en el caso de la placa portamatriz, puedo modificar el tipo de holgura que quiero para la matriz, si quiero una holgura recta o bien una holgura recta y posteriormente una caja, o bien la holgura o la caja o la forma de la caja de la matriz sea con ángulo o recto y posteriormente con ángulo. Así es que aquí le puedo dar, por ejemplo, el tipo de corte que quiero. Por ejemplo, le voy a dar 2 milímetros de holgura entre la matriz y el punzón. Y una vez que tenemos esto, al momento de aceptar, el sistema automáticamente se va a encargar de realizar los cortes en todas las placas con las holguras y los tipos de holguras o tipos de corte que yo indiqué dentro del asesor. Esto me ayuda a reducir dramáticamente el tiempo, ya que en lugar de estar haciendo corte por corte, copiando una geometría y otra, de una placa a otra, cargando de referencias y haciendo un ensamble bastante pesado en cuanto a referencias y usabilidad, el sistema automáticamente, como podemos ver en la parte inferior, va a generar el corte con la holgura que yo he indicado. De esta manera me aseguro precisamente que cada uno de los punzones que yo estoy agregando va a tener su matriz y va a tener todos los cortes bien generados, precisamente para no tener problemas al momento de ensamblar o al momento de hacer pruebas. Finalmente, volviendo a la parte de la biblioteca de componentes estándar, por ejemplo, voy a utilizar un ball bearing o una columna con un casquillo de bolas o con una jaula de bolas. Voy a utilizar, por ejemplo, la librería de Danley. Quiero una columna de 25 milímetros y el posicionamiento de este tipo de componentes pues va de acuerdo a los requerimientos o a los lineamientos del proveedor en cuanto a cortes, holguras, algunos cortes adicionales para las grapas o las uñas que sujetan estos componentes y la compatibilidad que hay entre un casquillo y otro. Entonces toda esa información la tengo dentro de la parte de montaje de columna, en la cual le indico en dónde se va a montar la columna. Le indico cuál es la placa intermedia, por ejemplo, que esta columna va a pasar también por el stripper plate, y hasta dónde va a llegar esa columna, es decir, debe de llegar hasta la placa inferior. Entonces simplemente doy un clic y el sistema automáticamente va a mostrar otra vez una vista previa del componente de línea que vemos en pantalla. Si yo, por ejemplo, deseo modificar el tipo de casquillo que tengo en el stripper plate, nuevamente voy a la parte intermedia, a la longitud media, y le indico en este caso, por ejemplo, que quiero un casquillo de perfil bajo y automáticamente el sistema lo va a adecuar. Igualmente en la parte inferior le puedo indicar que quiero un casquillo distinto o un elemento distinto y el software automáticamente va a hacer esa modificación. Nuevamente, al momento de aceptar, Logopress me va a llevar a la parte de croquisado y nuevamente mediante la herramienta de posicionamiento automático voy a indicar cuál es la separación o bien cuál es el posicionamiento que quiero de la banda, del componente. Aquí la ventaja es que tengo una marca de agua en la cual de manera preliminar puedo ir viendo la posición del componente y así darme cuenta si, por ejemplo, vamos a tener alguna colisión o pudiera tener interferencia con algún otro elemento dentro de mi herramienta. Una vez que finalizo, el sistema se va a encargar de agregar todos los cortes en las 3-4 placas que yo haya indicado y no solamente va a agregar eso, va a agregar los casquillos que también pueden ser animados en el módulo de animación que vamos a ver más adelante o en el siguiente ejemplo, y va a agregar todos los cortes. Esto me automatiza el trabajo y me ahorra horas y horas de diseño, horas y horas de tiempo que nosotros debemos de invertir para el diseño o la adición de este tipo de componentes. Una vez que ha terminado, como podemos observar, agrega el componente y no solamente eso, agrega los cortes en cada una de las placas y en este caso agrega los barrenos con la anotación de roscado, pues para las pequeñas pinzas o bien las grapas que van a sujetar este casquillo. De manera automática todo esto se realiza y me ayuda a que mi proceso sea mucho más rápido. Finalmente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya tengo la herramienta construida al 100% como vemos en pantalla, con todos
sus elementos de línea, pisadores, resortes, punzones de formado, de corte, doblez, etcétera. ¿Cómo voy a asegurar yo que el funcionamiento va a ser el adecuado? O que bien no voy a tener alguna colisión al momento de que se esté trabajando con la herramienta. El módulo de simulación de herramienta precisamente me ayuda a verificar todas esas condiciones. El sistema automáticamente va a generar un análisis de movimiento en el cual va a identificar las colisiones. De existir alguna de ellas, el sistema se va a detener y me va a indicar entre qué componentes se va a realizar esa colisión. Una vez que tengo esto, el sistema comienza a calcular las posiciones y como podemos ver en el caso del retal, puedo ver el formado o bien la simulación del posicionamiento de esa operación. En el caso, por ejemplo, de los ball bearings, puedo ver el movimiento de vaivén o el resolteo que tiene este tipo de casquillos. Y en el caso, por ejemplo, del pisador, podemos observar la carrera de los pernos limitadores para visualizar o asegurar pues que vamos a tener este juego. Y también pues visualizar el funcionamiento de los resortes. De esta manera yo puedo generar pues un análisis mucho más completo y garantizar que no voy a tener problemas al momento de que el troquel esté realizando su labor. Una de las ventajas que tenemos a partir de la versión anterior es que finalmente si yo tengo un troquel un poco más complejo, en el cual se involucran mecanismos como levas para posicionamiento de piezas, en este caso como vemos aquí, algunos carros laterales o unos side lifters precisamente para el formado lateral, algún seguidor o alguna leva seguidora que llegue a activar algún mecanismo, etcétera, también los puedo animar. En este caso, en este pequeño ejemplo que preparé para ustedes, podemos visualizar durante la rutina o el movimiento de la prensa, los movimientos de alguna leva en la parte superior que active algún mecanismo, los movimientos de los cams o bien los carros laterales al momento de entrar en contacto y los movimientos, por ejemplo, de alguna leva seguidora precisamente para hacer el posicionamiento o para hacer el traslado de una estación a otra o algún otro dispositivo o aditamento que yo tenga dentro de mi herramienta. De esta manera, básicamente simulo todo el comportamiento de mi herramental y en este caso, por ejemplo, puedo verificar colisiones, si el ángulo que estoy dando para los cams o para las levas es adecuado, si voy a tener alguna colisión o simplemente si el funcionamiento es el adecuado para mi herramental. De esta manera, con estas herramientas, Logopress me ayuda a cubrir todo el ciclo de diseño de la mano con SolidWorks y automatiza la creación de cualquier tipo de herramental. Así es que, continuando, para finalizar el seminario del día de hoy, pues algunas de las ventajas o las principales ventajas que tenemos con Logopress es el cálculo preciso del blanch, y no solamente el cálculo o la forma geométrica de la pieza planchada, sino también nos puede indicar zonas en donde vamos a tener un adelgazamiento, concentraciones de esfuerzo, y eso nos ayuda a tener un planteamiento de una banda mucho mejor. Obviamente el despliegue de embutidos complejos es algo que de manera natural pues nos costaría o sería casi imposible de calcular precisamente por la complejidad que pueden tener, por ejemplo, un componente automotriz. Logopress lo puede planchar, lo puede desplegar sin ningún problema y la posibilidad de generar strips o retales de una manera dinámica. De esa forma puedo generar diversos planteamientos, digamos, diversas progresiones, diversas alternativas para presentar a mi grupo de trabajo y así optar por la configuración adecuada y sobre esa realizar precisamente el diseño de mi troquel agregando componentes estándar que, como veíamos, automatiza el proceso de colocación y la generación de cortes o bien los objetos de corte que necesito para el posicionamiento o el ensamble del componente ya al momento de armar la herramienta y la simulación del herramental, que es fundamental para visualizar su funcionamiento. De manera automática, Logopress también puede crear los dibujos de cada una de las partes, ayudándonos pues, con las dimensiones máximas y algunos otros datos adicionales, pero de esta manera, desde que tú estás creando tu herramienta, ya se están creando los dibujos y únicamente tienes que ir a cada dibujo a dar las cotas o bien las secciones de detalle que tú necesitas, pero estás garantizando que cada una de las piezas que tú ves en tu herramienta
ya tiene un dibujo técnico, ya está documentado técnicamente, y lo más importante, el parametrismo entre la herramienta, el retal y la pieza. Si hago un cambio en cualquiera de estos con un solo botón, actualizo esa modificación y eso se va a, o esa modificación se va a propagar a todo mi tropel o a toda mi herramienta.